Hola, bienvenidos, bienvenidas. Un día más, un paso más en el itinerario de Cuaresma, esta iniciativa de El Man está vivo, en la que nos hemos unido varias personas del equipo y personas con las que hemos compartido proyectos previamente para proponerles reflexiones, ideas, momentos de espiritualidad, conversaciones que esperamos que puedan hacer eco en ustedes, que puedan resonar mucho dentro de ustedes con lo que están viviendo, con las cosas que piensan, con las cosas que sienten y que nos permitan tener una buena preparación para vivir nuestra Semana Santa, nuestra Pascua, y que esa preparación nos ayude a que la vida entera sea un momento pascual, que la vida entera sea vivir en, en ese espíritu de la Pascua, en esa dinámica de la Pascua, que es sin duda entrega, que es sin duda amor hasta el extremo, que es sin duda unas toneladas impresionantes de humanidad y que es también victoria sobre el mal, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, que es la certeza de que el bien tiene la razón, de que la vida vence y que no es ni el daño, ni el odio, ni el rencor, ni la guerra, ni el egoísmo los que tienen la ventaja, aunque a veces aparentemente pareciera que en el presente inmediato ganen. Sabemos que en la lógica de Jesús y del reino gana siempre el amor, el dar, el desprenderse y por supuesto el perdonar, que va a ser un poco nuestro tema de hoy, el perdón y la misericordia y, y qué es lo que piensa y qué es lo que siente Dios cuando, cuando nos acercamos a Él y cuando le permitimos eh, que saber y nosotros mismos saber que nos estamos dando cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar. Así que gracias por estar aquí. Qué bueno encontrarnos, qué bueno las personas que han estado frecuentemente, que tienen cada día un poquito el esfuerzo de conectarse a las 6:30 de la tarde para caminar juntos, para escucharnos, para hacer oración también. Y en cualquiera que sea el lugar en el que te encuentras, en cualquiera que sea el momento de vida en el que te encuentras y el espacio que en este instante tienes en la vida de las personas, en un trabajo, en un proyecto, qué bueno que ahí, en ese lugar en donde estás, en ese momento en el que te encuentras tú, puedas notar, darte cuenta de todo lo que vamos a compartir el día de hoy y como todo eso tiene que ver contigo, tiene mucho que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos nosotros. Si en este momento en tu familia hay dificultades, si hay distancias con personas que amas mucho, que en algún momento fueron muy importantes para ti, si en algún momento de tu vida o en este momento de tu vida en particular te estás enfrentando a desafíos que no sabes muy bien cómo manejar, si estás en un momento en el que tienes profundos arrepentimientos, como cosas que dices, pero yo qué hice, yo por qué hice esto, eh, el itinerario de hoy es importante para ti. Si tienes cosas que te cuesta mucho, muchísimo, perdonarle a otras personas, si estás en un momento en el que es muy difícil para ti decir, ok, está bien, pasemos la página y vamos adelante, el día de hoy es para ti. Eh, porque el texto que tenemos hoy, que es un texto de David, es un salmo, bueno, atribuido a David en un momento muy particular además, es un salmo precioso, es un salmo muy sentido, es un salmo cargadísimo de palabras muy fuertes, muy bonitas respecto a las equivocaciones, a los errores, al pecado, al daño, al dolor, a todas las cosas que un ser humano puede causar cuando se le olvida, cuando se le borra de la cabeza que, que estamos viviendo juntos, que compartimos la vida con otras personas, que todo lo que hacemos tiene un efecto en otros y, y, cuando se nos da por ignorar eh, el respeto de los otros, el derecho de los otros, la dignidad de los otros, los tiempos, las respuestas de las otras personas y nos equivocamos.
Vamos a leer el Salmo 51, entre paréntesis 50. Es un salmo sobre la misericordia de Dios. Es un salmo que pide, que clama a gritos la misericordia de Dios. Es un salmo que una y otra vez va a notar la necesidad, a decir, mira, esto pasó, yo me equivoqué. Y por otro lado, te pido que hagas esto conmigo. Te pido, por favor, que hagas esto conmigo. Y yo creo que nos deja dos cosas importantes, las voy a decir desde antes para que en la lectura las tengan muy en cuenta. Yo creo que nos deja muy claro una imagen de Dios respecto a nuestros errores. Yo creo que este salmo nos refleja una manera en la que podemos ver quién es Dios delante de una persona que se equivoca. Y especialmente de una persona que se da cuenta que se equivoca y tiene la plena intención de equivocarse menos y de reparar el daño que ha causado, que es una cosa muy importante. Eso por un lado. Entonces, cuando hagamos la lectura, piensen mucho en eso. Cuando hagamos la lectura, intenten descubrir un poco qué es lo que nos está diciendo alrededor de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Frente a las equivocaciones y frente a los errores de las personas. Segundo, creo que es un salmo chévere frente a las emociones y los sentimientos propios del perdón, los sentimientos que acompañan el perdón y que son tan importantes porque a veces, porque no son suficientes, pero son una buena señal, ¿sí? Y a veces los desechamos demasiado rápido, o sea, como que las intenciones no son suficientes, no bastan. Y son importantes, son una buena señal, no son todo, pero son una buena señal. Y creo que el Salmo está lleno de palabras que reflejan unos sentimientos, que reflejan unas emociones y que reflejan unas intenciones a las que es importante prestarles atención porque son un muy buen paso del proceso de arreglar lo que se dañó o lo que dañamos, para ser precisos, de ajustar en nosotros, de cambiar en nosotros las cosas que nos hicieron equivocarnos tanto y por supuesto de restablecer cosas, de rearmar, ¿no? Y particularmente rearmar la relación con Dios, porque muchos de nosotros tenemos esta idea de que nuestras equivocaciones nos distancian, nos alejan, nos ponen en el lado opuesto de Dios y entonces regresarnos es toda una aventura que a veces, por no poder hacerla, por no querer hacerla, por sentir tantas toneladas de vergüenza, terminamos quedándonos allá en donde decimos que estamos al otro lado y eso lo único que nos hace es equivocarnos más, ¿sí? Equivocarnos más. Lejos de mí no pueden hacer nada, decía Jesús. Y eso significa que entre más distancia pongamos por nuestra vergüenza de nuestras equivocaciones o nuestra rabia de nuestras equivocaciones, pues más cerquita nos vamos a poner de equivocarnos nuevamente y de fallar nuevamente, ¿no? Entre menos distancia pongamos, entre más rápido corramos, apenas tenemos la herida, corramos a quien la puede curar, pues más capacitados vamos a estar para equivocarnos menos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer el Salmo 51, entre paréntesis 50. Es un salmo muy famoso, es un salmo que se lee en la liturgia todo el tiempo. Es un salmo sobre el perdón, es un salmo sobre la misericordia. Y es conocido como el miserere. Ustedes saben que hay muchas salmos y oraciones de la Biblia que se conocen por las primeras palabras, ¿no? En latín, por las primeras palabras en latín. Por eso tenemos Ave María, ¿sí? Pues tenemos el Benedictus, por eso tenemos el Nunc Dimittis y ahora tenemos el Miserere, que es básicamente un salmo de la misericordia de Dios. Acompáñenme en la lectura, si lo tienen por ahí, vayan buscándolo y dice lo siguiente. Misericordia, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que repruebas. Que tus argumentos te hagan justicia y resultes inocente en el juicio. Mira, culpable nací, pecador me concibió mi madre. Tú quieres sinceridad interior y en lo íntimo me inculcas sensatez. Límpiame con hisopo del pecado, lávame hasta quedar más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, que se regocijen los huesos triturados. Tápate el rostro ante mi pecado y borra toda mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro.
Renuévame por dentro con espíritu firme. No me alejes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Afiánzame con un espíritu generoso y enseñaré a los malvados tus caminos, y los pecadores volverán a ti. De homicidio líbrame, oh Dios, Dios, Salvador mío, y mi lengua aclamará tu justicia. Señor mío, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Un sacrificio no te satisface. Si te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Para Dios, sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y triturado. Tú, Dios, no lo desprecias. Dígnate favorecer a Sión y reconstruye la muralla de Jerusalén. Entonces aceptarás sacrificios legítimos, ofrendas y holocaustos, y entonces sobre tu altar se inmolarán novillos. Salmos 51 de David, del momento en el que el profeta Natán le visitó después de que él se había unido a Betsabé. Toda esta historia un poco novelesca, un poco de intriga afectiva, sexual del rey David con la esposa de uno de sus generales, frente a la que él hace equivocación tras equivocación, una tras otra. O sea, no, David aquí hace la típica, y eso es una cosa importante para el texto, y no es un man que se equivoca, es un man que se equivoca y no quiere reparar la equivocación y se equivoca el doble y arma un plan para que no se noten estas dos, y entonces la equivoca tercera vez y termina cometiendo unas atrocidades loquísimas por no ser capaz de reconocer el primer momento en el cual hay una falla. Y entonces escarba tanto en la falla, escarba tanto en la falla, se lo pueden encontrar en la historia en el libro de Samuel, que termina siendo un caos, termina siendo una cosa macabra, absolutamente macabra. Y el profeta se lo recuerda y le dice, mire, esto es usted, ¿sí? Entonces, empecemos por decir que estas palabras, todas estas palabras de las que habla el Salmo, tenemos que entenderlas muy bien, ¿sí? Él habla de culpa, él habla de delito, él habla de pecado, ¿sí? Repite pecado. Pecador me concibió mi madre. Límpiame del pecado. Tápate el rostro ante mi pecado. Borra mi culpa. Lo repite muchas veces, ¿sí? Y luego, bueno, ya el tema de los sacrificios. Y entonces hay toda una serie de cosas muy estructuradas, un poco también desde unas ideas muy jurídicas, para algunos teólogos muy jurídicas, y le enredan la vida a la gente con un montón de cosas, que si esto es el pecado, pero esta es la culpa, pero esto es el delito, pero esto no sé qué. Y en la poesía hebrea, perdón, me pongo en modo clase 2 segunditos. Yo sé que Brando no odia eso, pero me pongo en modo 2 segunditos para decir, en la poesía hebrea, cuando se repiten estas palabras, no se están abriendo nuevas definiciones, no se están diciendo esto es una cosa y esto es otra, no, sino que son maneras reiterativas de decir, aquí hay una equivocación muy fuerte, son sinónimos. En la poesía hebrea, cada una de estas palabras, cuando dice, lava mi delito, limpia mi pecado, borra mi culpa, está diciendo la misma frase 3 veces con palabras distintas, ¿sí? Es lamentable que con tal de molestar a la gente y con tal de hacerla sentir mal, tantos y tantos predicadores y teólogos conviertan todas estas palabras en formas de decir a la gente, no basta con que usted se arrepienta, tiene que hacer no sé qué, no basta con que y no basta con que luego esté bien con Dios, y no basta la indulgencia porque después está el purgatorio, y no basta, y uno dice, pero entonces ¿a qué horas termino yo de pagar esta vaina? Entonces esto es como el ICETEX, esto es como deberle a cualquier banco de estos, ¿sí? Es imposible, nunca vamos a terminar de pagar. Y yo creo que el Salmo está diciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque el Salmo está afirmando de Dios todo lo contrario. Y por eso es tan difícil caer en esta espiral de nunca terminar de sentirnos, de nunca terminar de sentirnos que ya, ¿sí? Y bueno, estamos en un mundo además que le encanta recordar a la gente sus equivocaciones viejas, sin preguntar nunca si usted hizo algo para repararlas o si hizo algo para cambiar, ¿no? Eso es como una cosa típica. Entonces eso nos añade cosas más, ¿no? Estamos en un mundo donde cualquier persona que
que hace un tiempo se equivocó en algo, su familia, sus amigos o no sé qué se encargan a veces de recordarle y recordarle y recordarle, ¿sí? Y en la iglesia somos muy de eso, ¿no? Pilas porque en la iglesia somos muy de saludar a la gente que llega al grupo que alguna vez hizo una cosa y usted como, pero si anda juicioso o no anda juicioso, ¿sí? Y nos es muy fácil definir a las personas por sus equivocaciones. Yo creo que también eso es fruto, como les digo, de una enseñanza que insiste en que hay unos escalones de cosas y unos vainas que se llaman de estas maneras y entonces no basta con hacer esto, sino que tienes que hacer esto más y entonces cada pequeña equivocación termina teniendo un escalón ahí de una cantidad de cosas en las catequesis sobre el pecado que terminan haciéndote pensar que tú nunca vas a poder arreglar nada, nada, nunca nada. Y yo creo que la escritura dice totalmente lo contrario. Y particularmente este salmo creo que dice totalmente lo contrario. Creo que dice que toda culpa se puede borrar. Creo que dice que todo delito se puede lavar. Creo que dice que toda culpa se puede limpiar. ¿Sí? Que todo pecado se puede limpiar. No está diciendo lo contrario. No está diciendo entonces aquí está el pecado, pero entonces más allá está la culpa, pero entonces está el delito, pero entonces para la culpa está esto, y el sacramento hace esto, pero no hace esto, y entonces si te bautizas te quita esto, pero te queda esto, y entonces más tarde tienes que pagar. Y eso es un enredo, eso es un trámite, eso es una burocracia, y la misericordia de Dios no es una burocracia. La misericordia de Dios no es una burocracia. Sáquense de la cabeza esa vaina. Quítense de la cabeza esa vaina. En la poesía hebrea, cualquier persona que ha leído poesía hebrea sabe que están diciendo que están diciendo la misma palabra tres veces, la misma frase tres veces, con palabras distintas. Lo vemos en el Salmo 119 cuando para decir la voz de Dios, para decir las enseñanzas de Dios, dicen preceptos, mandatos, caminos, instrucciones, sendas, ¿sí? Y todo es para decir lo mismo. Enséñame tus sendas, guíame por tus caminos, instrúyeme en tus mandatos, dice, y dice 100 frases de ese estilo. Es un salmo precioso muy grande. Aquí sucede lo mismo. Y todas estas palabras que tienen que ver con una realidad humana, y es la realidad del desacierto, es la realidad de la incoherencia, es la realidad un poco también del engaño, ¿no? Del espejismo, del apostar por un espejismo. Y ahí hay una cosa muy importante que hay que pensar. Arranco por ahí simplemente porque es un salmo inspirado en un momento de muchísimas emociones de remordimiento de este señor por una cosa que hizo. Porque alguien se la recordó y porque tuvo unas consecuencias que se la recordaron, sin duda. Pero qué bueno tener la conciencia clara de sí, estamos caminando en el borde del desacierto. Caminamos ante el abismo de la incoherencia, en el filo, no siempre, no creo que siempre, pero está ahí, está ahí. Y, y en cada momento en el que se nos pone en juego quiénes somos, quiénes sabemos que somos, quiénes sabemos que queremos ser, y sacar alguna ventaja de algo a través de un atajo, a través de alguna cosa, y está la vaina como este ahorrar tiempo, este ahorrar esfuerzo para intentar ganar algo, pero que en realidad es una pérdida. Por eso creo que es un engaño. Por eso la Biblia también bautiza de alguna manera a esta figura, ¿sí? Esta figura personificada del mal como padre de la mentira, ¿no? Padre del engaño, el que se encarga de engañar personas. Y entonces hay que darnos cuenta que el pecado tiene de maldad, pero sobre todo tiene mucho engaño. Que tú te equivocaste, seguramente porque hay cosas en ti que están desajustadas, que yo me equivoqué porque hay cosas en mí que están desajustadas, pero principalmente porque me comí un cuento que no era. Porque te comiste un cuento que no era. Y ahí el perdón es muy importante. Pero es súper importante estas palabras que el salmista le pide a Dios porque sabe que Dios puede hacer eso. No es una petición en el vacío. Él está de alguna manera describiendo la misericordia de Dios, describiendo la bondad de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Leámoslo con atención. Que las culpas Dios las borra. ¿Tienes culpas? Dios las puede borrar. Que los delitos, aquí no estamos hablando en sentido jurídico,
de la Constitución de Colombia, del Código Penal del Perú, del Código de no sé qué cosas de delitos de El Salvador, de la demencia esa que tienen allá, de la cosa de Nicaragua, de cómo manejan los delitos en Argentina, que hoy es una cosa, mañana es otra, porque no estamos hablando de delitos en el sentido de nuestros códigos de derecho de nuestros países. Estamos hablando de delitos en el sentido bíblico de rompimos nuestra alianza, rompimos nuestra lealtad contigo, ¿no? Eso para que lo tengamos claro. Pero todos los delitos se pueden limpiar. Es decir, todas las maneras en las que se ha quebrado nuestro ideal, nuestra coherencia, nuestra alianza, nuestra manera de estar con Dios, se pueden limpiar. Se pueden limpiar. Se pueden lavar. Más adelante dice, límpiame con hisopo del pecado. Lávame hasta quedar más blanco que la nieve. Eso es posible. Eso es posible. Esta expresión también va a aparecer en los profetas, ¿no? Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, yo los dejaré blancos como la nieve. Es posible. Una vida de equivocaciones es posible rearmarla. Una vida de equivocaciones es posible volverla a empezar. Nunca voy a olvidar la expresión de un hermano en rehabilitación por consumo de sustancias, muchos años en rehabilitación por consumo de sustancias. Y hacíamos catequesis de sacramentos, estoy hablando del año 2000 algo, 2001, 2002, y encuentros espirituales y él se va a bautizar, un tipo de 40 años que nunca se había bautizado. Y cuando revisábamos juntos con mis amigos que íbamos a estos lugares, y hablando con ellos y conociendo sus historias, y entonces revisábamos de qué se trataba el sacramento, él se le aguaron los ojos y decía, no puedo creer que mañana, la noche antes del sacramento del bautizo, decía, no puedo creer que mañana se borren tantos años de equivocaciones, tantos años de equivocaciones. Bueno, el sacramento hace visible eso, ¿no? Hace visible eso que ha sido invisible toda la vida. Dios te ha estado perdonando todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo te estaba dando oportunidades de rehacerte, de rearmarse. El sacramento lo hace visible, lo pone ahí como innegable, lo pone de una manera indiscutible, ¿no? Con el agua, con los signos, con la unción. Pero es importantísimo que esto visible nos lleve a lo invisible. Y es esta misericordia que limpia las culpas, que las borra, que lava los delitos, que limpia los pecados, que algo que está terriblemente sucio lo deja blanco como la nieve. Es posible. La siguiente vez en que la repite es borra toda mi culpa, versículo 11. Las culpas se pueden borrar. Las culpas en Dios se pueden borrar. Las culpas existenciales, las culpas de la vida, las culpas de las cosas que hiciste mal con alguien se pueden borrar. Ese es el Dios del que estamos hablando. Dios que es capaz de hacer eso. Y entonces hay que revisar de qué se trata el arrepentimiento. Hay que revisar muy bien de qué se trata el arrepentimiento. Porque claro, hay una emoción de remordimiento importante, que insisto, es un buen paso, es un buen detonante, es un buen punto de partida, cuando alguien puede sentir el peso de todo lo que hizo, de lo que le estaba pasando cuando hizo eso, de las cosas que por dentro se le corrieron, se le desajustaron para terminar equivocándose tanto o haciendo tanto daño a tantas personas o a una persona haciéndole mucho daño. Y notar eso es muy importante, es muy fuerte. Es un buen primer paso, es un paso emocional y es un paso importante. No puede quedarse ahí, no, pero es importante que pase. Es importante que si alguien se siente mal, pues se le acoja eso como un primer paso. Oye, hay que hacer más cosas. Claro, qué bueno que te des cuenta, qué bueno que lo estés sintiendo. Pero aquí hay una cosa que es importante pensar frente a esto que llamamos la contrición, a esto que llamamos el arrepentimiento, ¿sí? En Cuaresma que hablamos tanto de eso. Y es que yo creo que el arrepentimiento es desear estas cosas, es desear que Dios haga estas cosas. No es necesariamente sentirme indigno, sentirme lejano, sentirme poca cosa, sentirme defectuoso, sentirme que yo soy un monstruo, que yo soy una bestia inmunda.
Yo no creo que vaya por ahí el arrepentimiento. Y creo que todas las predicaciones, los sermones, las homilías, las enseñanzas, las prácticas religiosas que te llevan a sentirte inmundo, infeliz, poca cosa, miserable, ¿sí? Como si Dios fuera la difunta Paquita la del barrio, alma bendita, que mi Dios tenga en su gloria, no reflejan esto. No reflejan esto, reflejan otra cosa, otro Dios de otra religión, de otra vaina, pero esto no lo refleja. Porque esto aquí nos está hablando de una posibilidad de que tú y yo seamos nuevos, seamos distintos y seamos mejores. Y nos equivoquemos menos y seamos más conscientes de las cosas que hacemos, que no deberían pasar, y seamos muy conscientes de las cosas que Dios puede hacer. Porque el arrepentimiento no consiste tanto en decir todo lo que yo hice que estuvo mal, que yo me revuelque ahí en una vaina de ácido aquí adentro del pecho diciendo soy una porquería. Yo no creo que sea eso. De pronto hay cosas tan terribles que pasan por ahí. E insisto, emocionalmente es un buen paso, qué bueno, pero eso no es nada. Eso es solamente un buen comienzo. Pero el punto no es tanto qué fue lo que yo hice, sino qué es lo que Dios es capaz de hacer con todo esto. Y ahí está, limpiar, borrar, curar, lavar, todas estas palabras que el salmista clama y que tienen que ver con algo en mí se desajustó, ayúdame a ajustarlo. Algo en mí se rompió, ayúdame a repararlo. Y seguramente voy a ser mucho mejor ayudando a reparar y haciendo lo posible por reparar lo que yo causé. ¿Sí? El perdón de ninguna manera supone el olvido de las consecuencias de un daño, pero no son una cosa que tengo que arreglar más tarde, que no sé qué, con todos estos procedimientos que, insisto, burocráticos, que a veces en los que se convierte la teología de la misericordia. No, 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 esto es una oferta de Dios de cogerte y hacerte nuevo, hacerme nuevo, y es posible y es real. Y parte de eso, parte de ese reconocimiento. No es una cosa como eso. Yo pequé contra ti, cometí la maldad que repruebas, mírame, yo nací culpable. O sea, son unas expresiones impresionantes. El tipo no está haciendo aquí, no crean que está haciendo una antropología del pecado y está intentando explicar que nosotros desde la concepción, él no está diciendo eso, él está diciendo yo soy un desastre. ¿Sí? Estas expresiones son para decir todo eso. Si después con la iglesia elaboraron una cantidad de conceptos alrededor de cuándo queda imprimido el pecado en el alma humana, eso es otra cosa, pero él no está diciendo eso ahí. Está diciendo yo soy un desastre total, total, en todos los tiempos y en todos los espacios, soy un desastre total, porque es todos nos hemos sentido así, yo creo que ustedes y yo nos hemos sentido así muchas veces. Nos hemos sentido que hicimos una vaina que nos dice, pero, ¿qué me estaba pasando? Pero yo estoy loco, pero yo soy un demente, pero yo no, ¿sí? Y aparecen todas esas expresiones, ¿no? Cuando tú dices yo no hago nada bien, eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero lo que estás tratando de decir es, esto que no hice bien es muy fuerte, es muy grande, es muy complicado, ¿sí? Pero tú sabes que haces cosas bien. Bueno, debe haber algunas personas que tienen ya una complejidad interior y una vaina que tienen que trabajar, ojalá profesionalmente, de realmente pensar que cada vez que respiran se equivocan. Pero yo creo que la mayoría de nosotros cuando usamos expresiones de este estilo lo que estamos diciendo es, me la regué, pero con toda, o sea, no tengo nada que decir. Lo interesante es que David y quien toma como todas estas emociones y estas intenciones y las pone por escrito, tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir frente a cómo se siente, frente a qué fue lo que cree que hizo, pero sobre todo, insisto, frente a lo que él cree que puede hacer Dios. Se siente mal, se reconoce equivocado, se reconoce culpable, pero no se queda ahí. Está completamente convencido de que su interlocutor es alguien que puede arreglarlo, que puede darle una mano, que puede limpiar, curar, borrar, lavar, todas estas palabras. ¿Sí? Entonces creo que nos habla mucho de Dios también.
Nos habla de la equivocación, nos habla del error, pero nos habla mucho de Dios. Y luego también nos da una característica importante sobre qué tan sencillo es o no acercarnos a Dios en momentos así. Porque cierta idea, un poco compleja en ambientes religiosos, del merecimiento, de la pureza, de quién es digno de acercarse a Dios, y lo cantamos, ¿no? Lleva a algunas personas, nos ha llevado a muchos en algún momento de la vida, personas que practicamos la fe, que vamos a la iglesia, que celebramos la Eucaristía, que hay que arreglar un montón de cosas para poder acercarnos a Dios, que hay que hacer una cantidad de procedimientos para limpiarnos nosotros, para no llegar sucios a la presencia de Dios. ¡Ey! El salmista va allá, es para ser limpiado allá. O sea, esto es como, yo qué sé, como alguien que tiene un carro y tiene el carro súper sucio porque llovió, se metió en un barrial y no sé qué vaina, y le da pena llegar al lavadero de carros sucio. Y entonces se va para su casa a lavar el carro primero, para luego llevarlo al lavadero de carros porque le da pena llevarlo tan sucio. Parce, ahí es donde tiene que ir en primera instancia. O sea, usted lo que tiene es que correr para el lavadero de carros. Perdónenme la metáfora tan X. Pero es como si me diera pena eso. Es como si me diera pena, yo qué sé, cualquier cosa en la que yo necesite ayuda y entonces yo me busco la ayuda previamente para no llegar tan necesitado a donde me pueden dar ayuda. ¿Sí? El salmista no hace eso. El salmista no. El salmista reconoce que todos los procedimientos son inútiles. Mírense esto, reconoce que todos los procedimientos son inútiles. Sacrificio no te satisface, si te ofrezco un holocausto no lo aceptas. El sacrificio que quieres es un espíritu quebrantado, porque un corazón quebrantado no lo desprecias. Apenas llegas diciendo, estoy un poco embarrado, estoy un poco sucio, por favor ayúdame, eres 1000% bienvenida. Eres 1000% bienvenida. Entonces, ojo con la tentación, porque es una tentación y es otro engaño. No solamente está el engaño que te lleva a equivocarte, sino está el engaño de que no vas a poder acercarte a quien te quiere limpiar. Es una cosa muy fuerte. ¿Sí? No solamente está el engaño de si haces esto y esto te va a ir bien, y mentiras que estás haciendo un montón de daño y te estás haciendo daño a ti, sino que luego está el engaño de te sientes muy mal, sabes que te equivocaste y no eres capaz de acercarte a quien podría arreglarte y limpiarte. Porque sientes pena y sientes vergüenza y sientes cosas. Y esa es una vaina que lamentablemente muchas toneladas de discurso religioso meten dentro de nosotros y nos terminan alejando de quien podría ayudarnos en primera instancia. No hay que lavar el carro antes de llevarlo al lavadero de carros. No hay que hacerlo, hay que irse corriendo para allá. Va a decir frases preciosas, ¿no? Tú quieres sinceridad interior. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, no me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Son todas estas peticiones que ya no están enfocadas en mira lo que hice, sino en mira lo que necesito. Sino en por favor, dame lo que necesito. Y Dios es experto en darnos lo que necesitamos, empezando por el perdón. Empezando por el perdón, empezando por quedaste herido, vente sano. Quedaste fracturado, vente reparo. Quedaste sucio, vente limpio. Quedaste aporreado, ven y te limpiamos esas heridas. Porque necesitas amar, porque necesitas abrazar, porque necesitas ir a poner la cara y decir, me equivoqué. Y para eso lo mejor es que tengas ya un poquito, ¿sí? Reparadas las cosas por dentro. Entonces el salmista hace una descripción de lo que Dios es capaz de hacer con las equivocaciones y hace una descripción de lo que Dios es capaz de hacer con el equivocado. Y son preciosas. Y yo creo que es importantísimo que cada vez que te hayas sentido equivocada, que cada vez que te hayas sentido equivocado, que cada vez que te hayas sentido la persona más pecadora del planeta, que no lo eres, pero bueno, lo sentiste
y lo dijiste así, de cualquier forma que te hayas expresado. Sepas que la intención de Dios es que con tu sinceridad interior y con tu corazón ahí hecho pedazos, pero que se lo pones enfrente, no te va a despreciar, te va a dar la bienvenida y va a hacer estas cosas, te va a devolver el gozo, te va a afianzar con espíritu, no te va a alejar fuera de eso, te va a renovar y te va a crear en ti un corazón puro. Eso es lo que quiere hacer Dios, va a crear en ti un corazón puro. Para que no tengas que preguntarte más, ¿yo por qué? ¿Yo cómo terminé haciendo esta vaina? Pues porque tenías el corazón en el lugar equivocado, porque tenías el corazón vuelto un 8, porque tenías el corazón confundido, porque tenías el corazón lleno de espejismos, de fantasías, porque seguiste promesas que eran de mentira, te dejaste engañar, te dejaste engañar. Y ahí, en ese sentido, es importantísimo tenerlo claro, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios allí? Y creo por último que esto nos tiene que invitar a una reflexión acerca de cómo reaccionamos ante las equivocaciones de los otros. Porque, por un lado, las que tienen que ver con nosotros mismos o con las personas que queremos, porque es muy fácil dejarnos llevar por los instintos de venganza, por el guardar rencor, rencores eternos, rencores larguísimos, odios imperdonables, porque es muy fácil a veces cortar, cerrar, apartarnos sin nunca haber sanado la herida. No es que para sanar la herida se necesite a la persona que la causó, para nada, pero sí se necesita rehacer rehacer el daño, el dolor, ¿no? Y permitirle sanarse. Y permitirle sanarse también es entender que el otro no solamente es un equivocado, sino un engañado. Y que hay una enorme cantidad de circunstancias y enorme cantidad de cosas del otro que no conocemos. Dios puede limpiar por eso. Dios puede limpiar, sanar, lavar, borrar, entre otras cosas, porque conoce el panorama completo, porque sabe quién has sido, quién eras y por qué llegaste al punto en el que te equivocaste tanto. Eso aplica también para los que se equivocaron contigo. Eso también aplica para los que te hicieron daño. Eso también aplica para los que le hicieron daño a las personas que tienes cerca. No es una cosa fácil, no es una cosa fácil. ¿Es una cosa posible? Sí es posible. Y es sana, es muy sana. Es muy sana porque sin este corazón hecho pedazos que es capaz de entregarse para rearmarse, la vida se vuelve demasiado inútil y demasiado estéril. Y por eso esas expresiones no van a valer ni los sacrificios, ni los holocaustos, ni los nada, si tú tienes el corazón así. Aplica también para los que se han equivocado con nosotros. Eso no significa necesariamente que haya que ir a buscarlos para hablar, que haya que no sé qué, que haya que ofrecerle. No. Eso significa que por un lado, que sí creo que hay que reconocer esas emociones de remordimiento que pueden surgir en quienes nos hicieron daño como algo positivo. No como algo completo, no como algo suficiente, pero sí como algo positivo. Sí como un indicador de, ok, aquí hay algo que hay un camino que se puede abrir. No sé si para volver a lo que se hacía, todas estas diferencias entre perdón y reconciliación de las que no quiero hablar ahorita, porque el punto es, yo creo que estamos invitados también a sumarnos frente a las personas que se han equivocado con nosotros, a sumarnos al Dios que es capaz de hacer las cosas nuevas, que es capaz de borrar y limpiar los delitos y que es capaz de dar otras oportunidades. Y esas otras oportunidades sin duda tienen que ver con hacer un corazón nuevo, con hacer un corazón puro, no con hacer un corazón impune, ¿no? Sino con hacer un corazón puro. Ahí pienso, como lo decíamos estos días en Shakespeare, ¿no? En cómo perdonar a quien retiene el fruto del delito, ¿no? Decía Shakespeare. Claro, es que eso no es un corazón puro. Eso es un corazón impune, ¿verdad? Pero yo creo en el corazón puro. Creo que Dios cree en el corazón puro y creo que estamos invitados a creer en el corazón puro. ¿Qué quiero decir con esto? En que si lo puedo hacer contigo, también lo puedo hacer con las personas que se equivocaron contigo. Y hay que estar abiertos a eso. Y es una vida más sana, y es una vida más tranquila, y es una vida con menos cargas, y es una vida con menos, con límites claros, con tranquilidades respecto a quién está y quién no está en nuestra vida y qué papel cumple, pero también con la tranquilidad
de, no estoy aquí para enumerarme las heridas, estoy aquí para sanarme las heridas. Y cuento con quien mejor puede ayudarme para eso. Entonces, uno, tenemos un Dios que es capaz de limpiar, de lavar, de borrar, de perdonar. De perdonar, que es reparar, perdonar, que es rehabilitar, perdonar, que es limpiar, perdonar, que es lavar. Todos estos verbos que son de alguna manera también metáforas para decir es posible rehacer aquello que se rompió, que rompiste o que te rompieron. Es posible. ¿Sí? Sin más burocracias, sin una cantidad de procedimientos, sin una cantidad de... No. Es posible. Punto. ¿Sí? Punto. Es posible. Dos, un Dios que no solamente quiere trabajar en lo que se dañó, sino en el que dañó. No solo quiere trabajar en la equivocación, sino en el equivocado o la equivocada. ¿Y cómo? Pues aceptándonos con sinceridad, recibiéndonos cuando entregamos el corazón así y dándonos la oportunidad de estar con Él, de estar cerca de Él y de no poner ninguna distancia, de no exigirnos ningún procedimiento previo a la misericordia. No hay procedimiento previo a la misericordia. La misericordia es el procedimiento previo a cualquier otra cosa. Y tres, una invitación a también vivir estas cosas de cara a aquellos que algún día se equivocaron con nosotros, que nos hicieron daño y que no fueron buenos, ni en su trato, ni en su manera de hacerse presentes en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que nos perdone un montón. Gracias por perdonarnos. Hay que decirle todo el tiempo, gracias por perdonarnos. Hay que decirle, perdóname, pero sabiendo que nos perdonó, sabiendo que ya nos perdonó. Y decirle, sí, yo me he equivocado, yo he fallado, yo pude haberlo hecho mejor. Hay cosas en mí que a veces son una trampa, ¿no? Hay cosas en mí que termino obedeciendo unas cosas que yo no quiero ser así. Hay momentos en los que termino pareciéndome una persona que no quiero ser. Todo eso es importantísimo sentirlo y darnos cuenta y que esté el peso de lo que se causó en los otros para poderlo reparar, para poderlo identificar, para poderlo decir y para poderlo reparar, para poder mostrar ese corazón triturado del que habla el salmista, el espíritu quebrantado del que habla el salmista. Pues hay que ver los pedazos y mostrárselos al Señor. Y darle gracias porque nos recompone, darle gracias porque siempre nos toma en sus manos y nos vuelve a hacer, y nos muestra de lo que somos capaces, y nos mantiene cerquita. Y al mantenernos cerquita, también nos invita a perdonar. Perdonar como hemos sido perdonados. El Señor nos bendiga. Muchas gracias por el camino cuaresmal. Sigamos adelante. Ya estamos cada vez más cerca de nuestra Pascua. Un abrazo. Chao.